perfectamente tostados, crujientes y esponjosos. Hoy, espectacular receta de gofres belgas. Además, no os perdáis la sección El Rincón Científico, ya que hoy va a ser súper interesante. Dentro intro. Hola amantes del dulce y de la ciencia. Antes de empezar con la receta de hoy, dejadme que os explique las distintas variedades de gofres que hay y cuál de ellos será el que vamos a preparar. Para empezar, tenemos los gofres belgas, muy típicos. Se preparan a base de agua con una masa de levadura a la que se le añade clara de huevo batido, que le da una textura crujiente. Tienen forma rectangular y la masa de estos gofres suele ser más gruesa y con agujeros de mayor tamaño. Luego están los gofres de Lieja. Estos gofres provienen de la ciudad de Lieja, en Bélgica. Suelen ser más pequeños que los gofres belgas y además tienen forma redondeada. Tienen un sabor mucho más dulce, ya que incluyen azúcar en la masa. Tienen una masa más densa y son súper crujientes debido al azúcar perlado que se puede observar en la superficie una vez tostados. Esta será nuestra variedad escogida para el vídeo de hoy. Mira qué delicia y qué pintaza tienen. Luego también tenemos los gofres de Norteamérica. Su principal característica es que están elaborados con levadura química, en vez de la levadura de panadero o la seca. Esto les da una textura mucho más esponjosa. Suelen ser redondos y de gran diámetro. También tenemos los gofres de Virginia. Son gofres elaborados con harina de arroz o harina de maíz en lugar de utilizar la típica que es la harina de trigo. Y por último, los gofres de Hong Kong o Bubble Waffles, que traducido sería gofres de burbujas. Se elaboran con huevo, azúcar, leche y harina, y gracias a la forma del molde donde se tuestan, tienen una forma hexagonal. Son delgados y su principal característica es que tienen burbujas por toda la superficie. Se suelen comer enrollados y en forma de conos, normalmente rellenos con helado. Y bien, ahora que conocemos los principales tipos de gofres que hay, vamos con nuestra receta de hoy. Gofres de Lieja súper crujientes. Para nuestra masa inicial o de arranque necesitaremos 200 gramos de harina, 15 gramos de azúcar blanco o sacarosa. Ahora ya sabéis, gracias al vídeo de la semana pasada de las mega galletas, por qué al azúcar también se le puede llamar sacarosa. 12 gramos de levadura fresca o se puede sustituir por 4 gramos de levadura seca de panadero. Un huevo, 125 ml de leche a temperatura ambiente. Para completar la masa necesitaremos 60 gramos de harina, 5 gramos de sal, 2 cucharaditas de miel o las podéis sustituir por sirope de arce o de agave y 120 gramos de mantequilla pomada. La mantequilla pomada es mantequilla a temperatura ambiente, eso le da una consistencia mucho más blanda parecida a la pomada, de ahí su nombre. Y para mejorar el crujiente necesitaremos 120 gramos de azúcar perlado, y como topping un poco de sirope de arce. Lo primero que vamos a hacer es generar una masa inicial o masa de arranque, donde la levadura se active y empiece a fermentar la masa. Como consecuencia empezará a liberar CO2. Para ello cogemos un bol y mezclamos la harina, el azúcar, la levadura. Como podéis ver, yo ya la he desmigado un poco para que sea más fácil su integración. Un huevo y la leche. Nos lavamos bien las manos y mezclamos todo hasta obtener una pasta pegajosa. Si tenéis una amasadora eléctrica mucho mejor, ya que el proceso será más rápido y no os quedarán los dedos llenos de masa. Llegados a este momento, nos podemos ayudar de una espátula para retirar la masa de nuestros dedos y posteriormente seguir amasando con ella. Así es como debe quedar una vez amasada.
Tapamos el bol con un trapo de cocina y la dejamos reposar 30 minutos a temperatura ambiente. En estos 30 minutos se va a activar la levadura y empezará a fermentar nuestra masa. Pero, ¿qué es la levadura y cómo actúa? Bienvenidos un día más al Rincón Científico. En el capítulo de hoy, ¿qué son las levaduras biológicas y cómo actúan? Primero os quiero poner en situación. La palabra levadura normalmente está mal empleada, ya que como el nombre indica, solo se refiere a las levaduras biológicas, que son las que están compuestas por hongos microscópicos, pero sabemos que hay más sustancias que actúan del mismo modo, es decir, aportando gas a nuestra masa, pero sabemos que no son levaduras. Así que cuando nos queremos referir a los compuestos que actúan similar a las levaduras, tenemos que usar el término agente leudante. Pero, ¿qué es un agente leudante? Pues un agente leudante es cualquier sustancia capaz de producir o incorporar gas a una mezcla, con el objetivo de aumentar su volumen en la fase de preparación o en la fase de cocción y producir cierta forma y textura en su fase final de masa. Tenemos dos tipos de agentes leudantes, las levaduras, que son hongos microscópicos que liberan gas, luego las explicaremos un poco más al detalle, y los gasificantes, que son sustancias químicas con capacidad de producir gas o actuar como tal, pero que no son levaduras ya que estos compuestos no están vivos. Empezamos por los tipos de gasificantes que podemos usar en una receta. Tenemos los famosos polvos de hornear, también conocidos como levadura química, la levadura royal o impulsor químico. Están formados por bicarbonato de sodio y un ácido con una proporción concreta. Luego tenemos el vapor de agua, que es el agua que llevan las masas. Al evaporarse el agua, aumenta de volumen y forma burbujas. Luego está el aire que nos envuelve, que cuando se calienta también aumenta de volumen. Es en el caso de las claras batidas al punto de nieve, que estas retienen las burbujas de aire que al calentarse se expanden y hacen subir nuestra masa. Luego tenemos el vapor de alcohol, que está producido por las levaduras y actúa del mismo modo que el vapor de agua. Al calentarse y evaporarse, aumenta de volumen y forma burbujas. También tenemos el bicarbonato de sodio, que para que funcione como gasificante, nuestra masa debe contener algún ácido, como puede ser el yogur o el zumo de limón. También tenemos el bicarbonato de amonio y el carbonato de potasio, pero no los voy a explicar ya que se usan normalmente en pastelería profesional. No os los he explicado mucho al detalle ya que quiero dedicarles futuras secciones del Rincón Científico para profundizar más en cada uno de ellos y para que entendáis bien cómo funcionan. Luego tenemos como segundo tipo de gasificantes las levaduras biológicas. Empezamos por la levadura fresca de panadería, que viene en este formato que todos conocemos y también es conocida como levadura prensada. Esta levadura está viva gracias al poco contenido de humedad que contiene. Por eso se debe mantener conservada siempre en el frigorífico. Su vida útil es relativamente corta, ya que una vez se evapora el agua, la levadura se muere. Y como segunda levadura tenemos la levadura seca, también de panadería. En este caso es la misma tipo de levadura que la fresca, pero esta ha pasado por un proceso que se le ha aplicado calor, donde se le ha extraído la mayor cantidad de agua y se han quedado con forma de gránulos. Normalmente la proporción es de 1 gramo de levadura seca por cada 3 gramos de levadura fresca. Esta levadura se debe activar previamente disolviéndola un poco con agua tibia. Y ahora, ¿qué son las levaduras biológicas y cómo actúan? Me hace especial ilusión explicaros este apartado, ya que yo en mi día a día, para los que no lo sepáis, trabajo en un laboratorio. Pues a veces tengo que trabajar con levaduras y la verdad me gusta bastante hablar de microorganismos. Digamos que soy un poco friki del mundo microscópico. Bueno, bromas aparte, ¿qué son las levaduras? Las levaduras son microorganismos unicelulares, microscópicos y de la familia de los hongos. El nombre científico del tipo de levadura más usado es el Saccharomyces cerevisiae y como su nombre indica es el responsable de la fermentación de la cebada y sí, la consiguiente obtención de la cerveza. Estos microorganismos tienen la capacidad de producir la fermentación, comúnmente la alcohólica, en diversos compuestos orgánicos como el azúcar y los hidratos de carbono. ¿Cómo lo hacen? Pues utilizan el almidón de la harina, que ya sabéis, gracias a si habéis visto el vídeo anterior de las galletas, que el almidón es una cadena de moléculas de glucosa unidas entre ellas. Pues la levadura rompe esas uniones y aprovecha la glucosa suelta para, mediante un proceso llamado glucólisis, obtener energía de esa ruptura. En este proceso se desprenden varios desechos beneficiosos. ¿Cuáles son?
pues tenemos los aromas, que es los típicos del olor a pan, los ácidos orgánicos, que dan sabor, ese típico sabor a masa fermentada. Tenemos el alcohol, que como ya hemos dicho también actúa como un agente leudante o gasificante, y nuestro querido CO2, que hace que nuestras masas suban y queden súper esponjosas. Cabe destacar que hay diferentes tipos de fermentación, pero la que nos interesa es la alcohólica, que es la que tiene lugar en nuestras masas de pastelería. Y bien, hasta aquí el rincón científico de hoy. Sé que la fermentación es un tema bastante técnico, pero espero haberme explicado suficientemente bien y hayas cogido una idea general de cómo funciona. Si os ha quedado alguna duda o queréis añadir cualquier comentario, lo podéis poner en el apartado de comentarios y os intentaré responder lo más claro posible. Ahora que ya hemos aprendido qué es la levadura y cómo actúan nuestras masas, podemos continuar. Ya han pasado los 30 minutos de reposo. Veréis que la masa ha aumentado de volumen y han empezado a salir burbujas. También desprenderá un rico olor a masa fermentada. Es momento de proceder a añadir el resto de ingredientes. Empezamos por la harina, la sal y luego las 2 cucharadas de miel. Ahora viene la segunda y última ronda de amasado. Primero mezclamos todos los ingredientes hasta que se integren. Si no tenemos una amasadora eléctrica, como es mi caso, tenemos que amasar a mano. Si vosotros sí disponéis de amasadora eléctrica, tenéis que dejarla amasando durante 10 o 15 minutos a velocidad media-baja. Si estáis amasando a mano, llegados a este punto, os podéis ayudar de una espátula para retirar el exceso de masa que esté en vuestros dedos y raspar las paredes del bol para retirar la harina que aún no se haya integrado. Ahora viene una ronda de pliegues. Hay que coger la masa del exterior y llevarla hacia el centro. Le haremos de 9 a 10 pliegues y la dejaremos reposar de 10 a 15 minutos. Esta ronda de pliegues habrá que repetirla 2 veces más. Si tenéis amasadora eléctrica podéis saltaros estos pasos e ir directamente a la adición de la mantequilla. Pasados los 10 o 15 minutos de reposo viene la segunda ronda de pliegues. Para ello nos podemos untar los dedos con un poco de aceite de oliva para que la masa no se nos quede pegada. Hacemos nuevamente de 9 a 10 pliegues en la masa, cogiendo la masa del exterior y llevándola hacia el centro, y ya la podemos dejar reposar nuevamente de 10 a 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo, tercera y última ronda de pliegues. Nos volvemos a untar los dedos con un poco de aceite de oliva, hacemos nuevamente de 9 a 10 pliegues en la masa, llevando la masa del exterior hacia el centro, y último reposo de 10 o 15 minutos. Os voy a explicar brevemente los beneficios de hacer estos pliegues en masas que llevan levadura. Primero, hace que los enlaces débiles del gluten se rompan y se formen otros de más fuertes, dando como resultado una estructura más uniforme. Esta estructura aporta la integridad que necesita la masa para ser elástica y para atrapar aún más CO2 de la levadura y así obtener más volumen. Segundo, ayuda a igualar la temperatura de la masa, ya que en el centro de esta, cuando reposa, está más caliente que en la superficie. Así que al hacer pliegues, igualamos la temperatura y garantizamos el mismo grado de fermentación en toda la masa. Tercero, repartimos bien los azúcares que aún no han sido utilizados por la levadura y a su vez, esta la distribuimos mejor en nuestra masa. Esto hace que se genere más CO2 y por lo tanto más volumen. Y cuarto, en cada pliegue ayudamos a dar más espacio para que el CO2 y el agua formen burbujas más grandes y obtengamos un mayor volumen. Ahora, tanto si habéis amasado a mano como con amasadora eléctrica, es momento de añadirle la mantequilla. Aseguraos de que la mantequilla esté suficientemente atemperada, ya que si aún está un poco fría os va a costar mucho integrar, que es lo que me ha pasado a mí. No la he dejado suficiente tiempo a temperatura ambiente y me ha costado mucho integrar. Con los dedos le vamos dando pellizcos a la mantequilla al mismo tiempo que vamos amasando. Yo he añadido la mantequilla en 2 partes para que sea más fácil de mezclar. Cuando toda la mantequilla ya esté bien mezclada,
le hacemos una última ronda de pliegues y ya la podemos dejar reposar, esta vez 1 hora y 45 minutos. Luego le añadiremos el último ingrediente y a tostar. Esta vez, en lugar de taparla con un trapo, lo haremos con un plástico film untado con aceite de oliva. Para ello extendemos un trozo de film, cogemos un pincel de silicona y extendemos bien el aceite de oliva por encima del film. Cuando coloquemos el film, este debe de estar en contacto con la superficie de nuestra masa. Así evitaremos que la superficie se reseque. Aquí viene un super consejo. Yo suelo preparar la masa de los gofres el día antes, ya sea por la mañana o por la tarde, para poder desayunarlos el día siguiente recién hechos. Lo que hago es dejar la masa reposar durante toda la noche en el frigorífico y la tapo con un fiel transparente untado en aceite, para que no se reseque la parte superior. Así, cuando me levanto, solo hay que añadirle el último ingrediente, el azúcar perlado, tostarlos y comérnoslos. Si hacéis esto, pasará igual que con las galletas que os enseñé a hacer en el vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí arriba. Obtendréis un sabor mucho más potente, ya que habremos dejado que la masa fermente mucho más tiempo y le habremos dado tiempo a los ingredientes a que se estabilicen y se mezclen mejor entre sí. Es como un buen guiso. ¿A que está más bueno al día siguiente? Pues con los gofres y con las galletas pasa lo mismo. Cuando haya pasado el tiempo de reposo de 1 hora y 45 minutos, o si habéis hecho como yo, que preparasteis la masa el día anterior, es momento de retirar el film. Podéis ver que gracias a untarlo con aceite no se nos ha pegado nada de masa. Podéis ver cómo la masa ha aumentado de volumen y ha formado muchas burbujas. Además, se ha vuelto un poco dura al tacto y mucho menos pegajosa. Toca añadirle el último y mejor ingrediente de todos, el azúcar perlado. El azúcar perlado no son más que bolitas de azúcar blanco que cuando se añaden en este caso a los gofres le dan una textura súper crujiente a cada bocado. Podéis encontrarlo en tiendas especializadas en pastelería o podéis atreveros a prepararlo vosotros mismos. Hay varias recetas por internet que explican cómo hacerlo. Vamos a poner el azúcar perlado en 3 partes, ya que si lo ponemos todo de golpe nos va a ser más difícil de amasar. Añadimos la segunda parte del azúcar y volvemos a amasar. Añadimos el resto del azúcar y amasamos por última vez. Podemos ayudarnos con una pala de plástico para despegar la masa que está adherida en el bol. Cogemos un papel de horno y le cortamos un cuadrado. Lo usaremos para ponerlo encima de nuestra báscula y que la masa de los gofres no se pegue a ella. El resto del papel lo aprovecharemos para ponerlo encima de una bandeja de horno donde iremos poniendo las porciones de gofre que vayamos haciendo. Con la ayuda de una pala de plástico cortaremos porciones de 70 o 80 gramos por cada gofre. Si queréis hacer gofres más grandes podéis hacer porciones de 100 o 110 gramos. O si los queréis hacer más pequeños, que quedan muy monos, entre 40 y 50 gramos es la mejor medida. Le daremos forma de bolita a cada porción de masa que cortemos y la dejaremos encima de nuestra bandeja de horno forrada con papel. Cuando las tengamos todas listas, por fin ha llegado el momento de tostar nuestros gofres. Encendemos nuestra gofrera, esperamos que se caliente, ponemos una bolita de masa en cada sección y por fin bajar la tapa haciendo un poco de presión para que la masa se reparta bien por todo el molde y esperar a que se tuesten. Esto puede tardar de 5 a 7 minutos, siempre dependiendo de la potencia de nuestra gofrera y la temperatura a la que la tengamos puesta. Podemos ir abriendo la tapa para comprobar el nivel de tostado.
tostado para que no se nos quemen. Se tienen que dejar hasta que cojan un color dorado intenso. Yo prefiero que el dorado empiece a tirar un poco a marrón clarito, ya que la capa externa queda más crujiente. Una vez tostados, cada uno a su gusto, abrir la tapa y con un tenedor retirar cada gofre a un plato. Repetimos el procedimiento con todas las bolas de masa. Cuando estén todos hechos, es momento de comernos todos los que queramos, y si sobra alguno, que lo dudo, ya que están buenísimos, una vez fríos los podemos congelar sin ningún problema. Cuando queramos volver a comer gofres, solo los tenemos que sacar del congelador y ponerlos directamente dentro de nuestra gofrera una vez que esté caliente. También los podemos poner en la tostadora de pan, esperar a que se descongelen y comerlos casi como recién hechos. Bien, ya tenemos preparados nuestros gofres. Ahora podemos ponerle el topping que más nos guste, como por ejemplo un poco de miel, nata en spray o nata casera. Yo recomiendo la casera, que es mucho más buena. Espolvorear un poco de azúcar glass, chocolate fundido, dulce de leche, bueno, mermelada de diferentes tipos. Bueno, las posibilidades son infinitas. Mi favorita, un poco de sirope de arce y a probarlos. Tremendos. Están súper crujientes gracias al azúcar perlado que le hemos añadido y tienen un intenso sabor y aroma a fermento gracias a la levadura y al proceso de fermentación. Tenéis que probar de hacerlos en casa y veréis que vais a elevar a 100 el placer de vuestros desayunos, os lo garantizo. Bueno, llegamos ya al final de nuestra segunda receta. Espero que os haya gustado mucho y os atreváis a prepararla en casa e invitéis a vuestros amigos y familiares, ya que vais a quedar como reyes. Y espero que hayáis aprendido mucho sobre nuestra querida levadura. Por último, os animo a que os suscribáis al canal y me dejéis en los comentarios cuál es vuestro topping preferido para los gofres. Así os voy conociendo un poco y también vuestros gustos. Podéis pasaros también por mi cuenta de Instagram, @elpastelero_científico, donde publico algunas fotos de la receta, vídeos resumen y varias cosas más. Muchas gracias y hasta la próxima receta, que seguro que os encantará. Adiós, amantes del dulce y de la ciencia.